Por otro lado, pero no menos importante, tenemos el factor de transferencia y la seroneutralización. ¿Y qué es el factor de transferencia? Bueno, los factores de transferencia son moléculas distintas que transfieren información inmunitaria de una entidad a otra. Por ejemplo, una madre a su hijo al amamantarlo. Factores de transferencia y enfermedad. Los factores de transferencia son una especie de fotografía química de los virus, bacterias, hongos y parásitos que estuvieron en contacto con el propio organismo u otro, pero transmiten esa información a las células. ¿Para qué enfermedades se pueden utilizar? Los reportes actuales abarcan una exitosa recuperación en enfermedades virales, malignas, parasitarias, fúngicas, neurológicas y enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el SIDA, nuevos brotes de virus, asma bronquial alérgico, la dermatitis atópica y herpes zóster. Con ellos han obtenido muy buenos resultados. Los factores de transferencia son útiles en las enfermedades producidas por bacterias, virus, levaduras y hongos, como ya lo habíamos dicho antes. ¿Cómo se consumen? Bueno, estas pequeñas moléculas contienen únicamente la esencia del mensaje inmunológico y están elaboradas a base de diversas combinaciones de aminoácidos. No son vitaminas ni minerales, ni son hierbas. Son una mezcla especial de aminoácidos. Los factores de transferencia eran pequeños péptidos de aproximadamente 8 residuos de aminoácidos, los cuales pueden combinarse para crear billones de factores de transferencia diferentes. Y hablando de la seroneutralización se considera la técnica que mejor refleja la correlación virus-anticuerpos in vitro e in vitro. Se trata de una técnica cuantitativa, por lo que realizaremos diluciones de suero problema y añadiremos la cantidad constante de virus. La seroneutralización en placa es una prueba serológica utilizada para determinar la capacidad que tienen los anticuerpos para contrarrestar la infectividad de un agente viral. Y por último tenemos lo que es el blotting. Esta es una prueba o un método biológico molecular, también utilizado en la bioquímica y la inmunogenética, que sirve para la detección de proteínas en una muestra de algún tejido o alguna célula, etcétera. Y también tenemos lo que es la técnica Western blot, que es una técnica utilizada para este método de detección de proteínas, el cual consiste en la detección de proteínas basada en lo que es como la autorreacción. Y en esta su función se utiliza mediante la función buscando el tamaño de las moléculas base a la que es la electroforesis y posteriormente siendo transportadas a una membrana donde son reconocidos por anticuerpos que buscan o atacan específicamente estas moléculas. Esta fase del Western blot consta de 7 fases. La primera, que es la obtención de sustrato, y pues trata de romper, o se trata más bien de que rompe la célula para realizar la extracción de moléculas. Y para poder romper la célula se realiza una ruptura por medio de lisis o una destrucción mecánica. Después tenemos lo que es la segunda fase, que es la electroforesis, que se utiliza para la separación de las moléculas. Sabemos que la electroforesis funciona mediante un agar y campos magnéticos, en el cual el campo magnético tanto atrae a las moléculas que ocupa y nos permite cuantificarlas y empezar su separación. Para poder realizar esta fase, pues anteriormente se debió haber homogeneizado las muestras en la fase anterior. Posteriormente tenemos el paso de la transferencia de proteínas a la membrana después de haber sido pasado por electroforesis. Pasa a esta membrana se encarga de separar a las moléculas, ya que esta membrana es más ligera y más
tiene más precisión para dejar pasar moléculas adecuadas para nuestro uso. El cuarto paso es el bloqueo de la membrana, la cual función es reducir la unión inespecífica de los anticuerpos utilizados para la detección de la proteína buscada. Y la quinta es la adición de anticuerpos primarios. Estos anticuerpos primarios se encuentran gracias a que el anticuerpo secundario es el que lo señala y es el que nos permite dejar reconocer cuál es el que utilizamos dentro de nuestra siguiente fase. Por último se reconoce, bueno, no por último, sino la sexta parte es donde se reconoce el anticuerpo, el cual tiene dos métodos, que es un método quimioluminescente y el otro es el del anticuerpo que generalmente está unido a una enzima. De esta forma nosotros reconocemos qué anticuerpos son los que están atacando nuestra molécula buscada. Y por último, el revelado, que es la fase última, que consiste en añadir un sustrato en la membrana que nos revela o nos expone cuáles moléculas son las que hemos buscado. Generalmente se utiliza la fosfatasa alcalina, que es la que cataliza la desfosforilación de adamantil 1,2-dioxenato fosfato y es el que produce la luz de la quimioluminescencia. Después tenemos las técnicas inmunológicas y son diferentes pruebas o técnicas que nos permiten reconocer o saber la búsqueda de sustratos. Primero tenemos la hemoglobinización, que es una técnica que nos deja identificar un antígeno particular en una mezcla compleja de proteína, mientras que la prueba de inmunofluorescencia es una técnica de laboratorio que nos deja identificar cuerpos o antígenos específicos. La prueba de inmunoprecipitación se utiliza para detectar la presencia y cantidad de un antígeno y tiene 4 pasos para ayudarnos a completarlo. Tenemos las pruebas cuantitativas, por ejemplo, la prueba de embarazo que busca una hormona y posteriormente señala el proceso. También las cualitativas, que es muy parecida y se utiliza para detectar beta GSH, que es una hormona que también se produce durante el embarazo. La prueba de inmunoelectroforesis es una técnica que mediante el uso de anticuerpos que reaccionan a proteínas específicas, las cuales son de interés y nos señalan cuáles son. Y la electroforesis también se utiliza pues, en la desnaturalización y en el método Western blot. Y la inmunofluorescencia es una técnica empleada para identificar anticuerpos o antígenos específicos y se hace mediante inmunofluorescencia como vimos en la prueba Western blot. Y la prueba de radioanálisis se utiliza para cuantificar antígenos o aptenos que puedan marcarse radioactivamente. Y por último, la prueba de ELISA es una prueba más eficaz para detectar el VIH, ya que es un estudio rápido, efectivo, confiable y que sus resultados son tratados de confidencialidad. Y también este se puede utilizar con otra prueba que se llama polglutinación. Y esto sería todo de parte de nuestro equipo y esperamos sea de ayuda e importancia y pueda ser los temas comprendidos. Hasta luego.